Hola, buenas, profesor Leopoldo. Mi nombre es Roberto Gira y nosotros vamos a presentarles nuestro proyecto que se llama Persianas Inteligentes. Bueno, como objetivo es diseñar e implementar un sistema automatizado de persianas que se abren y se cierren gradualmente, ya según la intensidad de la luz. Nosotros vamos a utilizar sensores, potenciómetros, servomotores y conceptos de torque, velocidad angular y ángulo de apertura. Bueno, en contexto y problemática tenemos que muchas personas se olvidan abrir y cerrar las persianas manualmente. Bueno, se desaprovecha la luz solar, aumentando el consumo eléctrico. La exposición solar directa genera sobrecalentamiento y deterioro de muebles. Se necesita una solución automática, eficiente y sustentable. Bueno, como preguntas tenemos la pregunta 1, ¿cómo influye la intensidad de luz en la apertura automática de las persianas? Bueno, la luz es medida con un sensor que varía su resistencia eléctrica según la cantidad de luz. El microcontrolador interpreta esta señal y calcula si es necesario abrir o cerrar o mantener la posición. Por ejemplo, si supera los 500 luz, se abre hasta 90 grados. Pregunta 2. ¿Qué ángulo de apertura es óptimo para diferentes niveles de luminosidad? Se establece rango de 0 a 200 luz, serían 0 grados, sería cerrada. De 200 a 500 luz serían 45 grados, de 500 más luz serían de 90 grados, completamente abierta. Estos valores son determinados para el balance de iluminación natural y evitar deslumbramiento o calor excesivo. Bueno, en contexto y problemática tenemos que muchas personas se olvidan abrir y cerrar las persianas manualmente. Bueno, se desaprovecha la luz solar, aumentando el consumo eléctrico. La exposición solar directa genera sobrecalentamiento y deterioro de muebles. Se necesita una solución automática, eficiente y sustentable. Bueno, profesor, nosotros proponemos una persiana automatizada. Esto va a ser controlado por un sensor de luz LDR que detecta la luminosidad del ambiente. Según los luz detectados dentro del ambiente, esto va a ir al microcontrolador Arduino. Este activará un servomotor que va a inclinar o abrir y cerrar las persianas, ¿ya? El diseño incorpora cálculos de torque necesarios para la fuerza utilizada para abrir y cerrar las persianas. Dentro de eso tenemos la velocidad angular y los ángulos que necesita dependiendo de los lúmenes. Bueno, el torque se calcula con la fórmula de la fuerza por la distancia y el seno del ángulo, ¿ya? Donde la fuerza del motor es el brazo de la palanca, la longitud del eje al centro de la masa de la persiana y phi es el ángulo de aplicación. La velocidad angular es una medida de velocidad de rotación y se define como el ángulo que gira el vector de posición del objeto que rota por una unidad de tiempo. El trabajo y energía mecánica se analiza la energía necesaria para levantar o bajar las persianas, considerando energía potencial y cinética. El ángulo de apertura se relaciona con la cantidad de luz permitida, por ejemplo, 0 grados cerrada y 90 totalmente abierta. Este sistema ofrece eficiencia energética al reducir el uso de luces artificiales y evitar el sobrecalentamiento en interiores, aumentar el confort y automatizar una tarea repetitiva. Su implementación es económica, fácil de escalar y adaptable a distintos espacios. Utiliza energía solar como fuente de alimentación complementaria. Esto es una posible solución con paneles solares. Bueno, les voy a hablar acerca del gráfico de potencia. Este gráfico se da según la programación que hicimos. Muestra el movimiento realizado por el servomotor al realizar una variación de lúmenes. Los lúmenes son la luminidad que le va a darle según el motor, el ángulo que tiene que dar para abrir o cerrar. Bueno, acá las variables que son la velocidad angular, el torque, la potencia, el ángulo, la temperatura, la humedad y la luminosidad. Si se ve acá en el gráfico, la potencia acá en sí no se muestra mucho. ¿Por qué? Porque la potencia está en cero, ya que capturamos la imagen, pero ya se lo vamos a visualizar en el proyecto que hicimos. Bueno, acá vamos a explicarle acerca de unos cálculos de física, basándose un poco en nuestro proyecto. Bueno, una persona empuja una ventana que gira sobre una bisagra lateral
aplicando la fuerza en el borde contrario. La ventana tiene 1,2 metros de ancho y se aplica una fuerza de 15 newton. Bueno, acá tenemos la fórmula, que es la fórmula para calcular el torque. Tenemos la masa, la altura y el ángulo. Bueno, tenemos una fuerza que vendría siendo la masa de 11 newton y la altura de 1,2 metros. Y el ángulo, que en este caso sería el coseno de 90, y el coseno de 90 es igual a 1. Así que el cálculo sería 1,2 por 15 por 1 y nos daría una fuerza de 11, o sea, de 18 newton metros. Eso sería el ejercicio que se basa en nuestro proyecto. Bueno, acá les vamos a explicar acerca de nuestro proyecto. Bueno, esto es lo que pudimos realizar. Aquí están los servomotores, son los cuales van a abrir y cerrar la ventana según la luminidad que se capte según los sensores. Acá tenemos el gráfico de potencia. Visualízalo ahí. El gráfico de potencia. Acá tenemos las variables: velocidad angular, torque, potencia y el ángulo. Nosotros, al tener velocidad angular y potencia, ya podríamos calcular el torque. Acá la programación está en automático. Esta perilla es la cual lo simula la luminidad que tenemos. Un ejemplo, si la movemos, nos va a cambiar el ángulo. Si ahí se ve, se visualiza, ahí la estamos moviendo, el ángulo va cambiando, y según el ángulo los servomotores abren o cierran la ventana.